Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Constanza Estepa, soy docente, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y también becaria doctoral de CONICET. En primer lugar, agradecerles que estén aquí presentes en el día de hoy y también darles la bienvenida a esta mesa que tiene como objetivo presentar el libro Voces Femeninas en la Investigación, que reúne ensayos, informes técnicos, artículos de divulgación de más de 80 investigadoras de la provincia de Santa Fe que fueron beneficiarias del programa de movilidad nacional e internacional de la provincia. En este sentido, en primer lugar, le voy a pasar la palabra a Candelaria González del Pino, que es secretaria Gestión Federal y responsable de la Casa de Santa Fe. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que para nosotros es un placer recibirlos acá en la Casa de Santa Fe. Esta casa en estos años de gestión tuvo una línea muy clara y marcada por el gobernador Omar Perotti, que fue justamente ser un espacio de encuentro de santafesinos y santafesinas que mostraran todas las capacidades que la provincia tiene para brindar en distintos aspectos. Y creo que hoy este encuentro de mujeres en ciencia, donde estamos presentando este libro de mujeres santafesinas, me parece que incluso hasta llega en un momento sumamente oportuno, donde se está discutiendo si ciencia sí, ciencia no. Me parece que es hasta un deber dar a conocer este tipo de actividades y este tipo de encuentros, porque quienes consideramos que la ciencia es un valor en sí mismo, es importante que sigamos mostrando todo lo que se puede hacer desde aquí. Lo decía Hussein, cara no es la ciencia, sino que cara es la ignorancia. Y me parece que eso es clave y es importantísimo, más en estos tiempos, como lo decía, donde se están dando discusiones que creíamos que no íbamos a volver a escuchar. Así que bienvenidos a la casa, bienvenidos aquí a este espacio de Santa Fe, de la provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, y ojalá podamos seguir dando difusión a este tipo de actividades y a este tipo de resultados que se dan desde los espacios de ciencia y tecnología y desde todo el sistema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Candelaria, sobre todo por abrir este espacio y darle vida, que es algo muy importante para la provincia, y también recibirlos y recibirlas. Esta no es una sola actividad, sino es la continuidad de una agenda de participación que se ha dado a lo largo de estos 3 años y medio de gestión. Bueno, a continuación le voy a pasar la palabra a Marina Baima, secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe y también coordinadora del libro. Bueno, buenas tardes. Agradecer principalmente a los representantes de las distintas jurisdicciones de la Argentina que nos acompañaron hoy en todo el día en la asamblea que tuvimos del Consejo Federal. También sabemos que están de la Jefatura de Gabinetes, de la Secretaría de Economía del Conocimiento. Así que es muy importante para nosotros hoy hacer esta presentación del libro, que tiene además una joyita que es un prólogo de 3 grandes para nosotros que han marcado también las políticas que desarrollamos en la provincia de Santa Fe, que es la doctora Dora Barrancos, que finalmente no ha podido estar, pero realmente es un lujo poder contar con este prólogo, con la doctora Ana Franchi, que también es una gran referente de las políticas que implementamos y colaboradora también de la provincia, y Luz Marina Lardone, quien hoy ocupa el cargo de subsecretaria de Federalización y ha sido también una gran impulsora de las políticas de género, y a quien también hemos consultado en el momento del desarrollo de nuestras políticas. En ese sentido, para ser también breve, yo creo que la provincia de Santa Fe ha asumido un rol fundamental de elevar y sostener la excelencia científica, pero también con una mirada desde el territorio, y en ese sentido entender que las trayectorias que hay en los distintos puntos de la provincia eran distintos y teníamos que ayudar justamente en ese fortalecimiento.
Y en ese fortalecimiento entendíamos que había cuestiones que tenían que ser transversales, o sea, al momento de decidir la política pública en ciencia, tecnología e innovación, que para nosotros fue un eje de la gestión enmarcado por el gobernador Omar Perotti muy fuerte, en donde se decidió tener una visión a largo plazo, se construyó un plan con mirada al 2030, hoy incorporado en la ley del Plan Nacional. Pero esta planificación, esta visión, también tener el foco del territorio y tener un acompañamiento con una inversión. Invertir en ciencia también es una decisión política y es una decisión que nos permite ahondar en ese sentido. Y dentro de esto, en estos programas que desarrollamos, había cuestiones transversales y para nosotros justamente crear un programa transversal con perspectiva de género dentro del área de ciencia y tecnología fue el puntapié para trabajar a nivel ministerial dentro del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología. En ese sentido, siempre lo desarrollamos junto al Ministerio, ¿se escucha? Perfecto. Junto al Ministerio de Género, Igualdad y Diversidades, que hoy está conducido por Florencia Marinaro, otra gran compañera, en ese sentido, pensando siempre en acciones concretas. Y en ese sentido el programa cuenta justamente con un presupuesto específico en donde tenemos elementos que van hacia una transversalización de las distintas líneas que tienen que ver con programas de visibilización, como puede ser el libro, programas de podcast, programas de también visibilización en el canal de la provincia de Santa Fe, en las distintas redes sociales, programas que tienen que ver con promover la equidad de género en las distintas líneas. Hoy el área de ciencia y tecnología no tenemos proyectos financiados sin que tengan perspectiva de género. Y en ese sentido no solamente en cantidad de mujeres que lideran proyectos, sino que los proyectos incorporan la perspectiva de género. Y eso es una decisión también fuerte porque estamos haciendo algo que impacta en los proyectos que nosotros financiamos dentro del área. O sea, si es un proyecto que no incorpora esa perspectiva, los proyectos no son financiados. Y ahí realmente tomamos la decisión de hacer una política del pasa o no pasa, porque creemos que cuanto más diversos sean los proyectos, más construcción de conocimiento y más calidad científica se va a otorgar. Y por otro lado, programas que tenían que ver justamente con la especificidad y la discriminación positiva de las mujeres y diversidades. En ese marco teníamos los proyectos de investigación que fueron decididos también con las distintas áreas ministeriales que tenían que ver con los desafíos que necesitábamos para construir, y también sabíamos que era necesario en uno de los indicadores que nos constituíamos, que era romper ese techo de cristal en las investigaciones científicas y tecnológicas, era que más mujeres tengan la posibilidad de publicar, y para generar esas publicaciones también hay necesidad de una movilidad nacional e internacional para tareas que tienen que ver con la investigación, con el aprendizaje del manejo de equipos, con la presentación de congresos, y hoy tenemos casi 200 becarias provinciales por el mundo, y eso es realmente importante de los 5 continentes, que es un poco lo que también constituimos con la primera edición y lo que se encuentra en la publicación. Y esto para nosotros es importante, tener políticas transversales de impacto, de toma de decisión, que realmente van a modificar, porque hoy tenemos la oportunidad de que así sea, y también políticas específicas que promueven esa carrera científica específicamente en el programa que estamos desarrollando. Y así me parece, retomando también lo que decía Candelaria, para nosotros es importante poner en evidencia que cuando uno invierte de forma estratégica, realmente el sistema científico-tecnológico tiene ese anclaje territorial, y creo que eso es un legado que realmente en la provincia de Santa Fe hemos constituido y esperamos también que pueda continuar. Agradecer de nuevo a las coordinadoras del libro que forman parte de las universidades, están representados todos los organismos de ciencia y tecnología, desde el CONICET, el INTA, las universidades, y eso me parece también una pluralidad y un plus extra de lo que se va a presentar hoy.
a quienes escribieron el prólogo y también a la coordinación, que me parece sumamente importante, y a las investigadoras, porque en este caso son todas mujeres, que han hecho posible de dejar manifestado en un libro, en cada uno de los capítulos, lo que significó también esa tarea de investigación que fue gracias a una movilidad de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias y espero que puedan disfrutar también de nuestras próximas oradoras. Gracias, Marina. Bueno, a continuación le vamos a pasar la palabra a la doctora Florencia Marinaro, que es ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe y también autora del libro. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la Secretaría de Gestión Federal por recibirnos en nuestra casa, la Casa de los Santafesinos y Santafesinas aquí en la capital. El especial saludo también a Ana y a todas las autoridades del CONICET, también a Luz del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y a nuestros coprovincianos y coprovincianas que se encuentran aquí. Contarles que el programa de becas de movilidad con perspectiva de género fue un programa inédito a nivel nacional que lanzamos junto con el Ministerio de Producción, junto con la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde fomentamos a través del estímulo estatal que las mujeres científicas e investigadoras de nuestra provincia puedan hacia el mundo o hacia el territorio nacional poder investigar, aprender y traer todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje y también todo lo que estuvieron investigando y trabajando a la provincia de Santa Fe. Esto tiene que ver no solamente desde el lado de la discriminación positiva, sino también contemplando cuál es el techo de cristal o el piso pegajoso que muchas mujeres atraviesan en el campo científico y tecnológico. Y el primero claramente es la distribución equitativa de los cuidados. Y este programa tuvo como eje fundamental también incorporar una parte para los cuidados, es decir, para aquellas mujeres que tenían hijos e hijas o personas a cargo, la beca contemplaba específicamente las tareas de cuidado. En el 2022, 81 mujeres fueron beneficiarias en la provincia de Santa Fe y en el 2023, 183. Más del doble en el año 2023, claramente se invirtió en el presupuesto porque la verdad que fue un programa inédito en la provincia de Santa Fe, donde muchas mujeres, al escuchar los relatos que hemos compartido con ellas, hablaban de lo importante que era para ellas porque sin el estímulo estatal ellas no lo podrían haber hecho, no lo podrían haber realizado, no podrían haber hecho estos viajes o esta movilidad nacional e internacional. Por último, decirles que este ministerio que creamos con la gestión del gobernador Omar Perotti tuvo tres principales ejes: la institucionalidad en la política pública, la transversalidad, para que todas las áreas ministeriales y todas las áreas del gobierno de la provincia tengan perspectiva de género, tengan un impacto directo en cerrar brechas de desigualdad, en también estimular y cerrar la brecha salarial. Y por el último, la territorialidad. En una provincia como Santa Fe, de 365 municipios y comunas, muy extensa de norte a sur, las desigualdades territoriales, económicas y sociales son muy marcadas y el hecho de haber trabajado territorialmente con los 365 municipios y comunas fue uno de los desafíos más grandes. Y para cerrar, una de las cosas que pensamos en esto es que este libro tiene que ver con que las futuras generaciones, las niñas, niños, niñas y adolescentes tienen materializado en este compilado de estas 81 mujeres vivencias, estímulo estatal, política pública, perspectiva de género. Y es un semillero y un legado que quienes ejercemos la función pública nos enorgullece. Nos enorgullece cuando ejercemos la función pública que aquellas cosas que hacemos, que pensamos, trasciendan nuestras gestiones y también transformen las vidas de las personas para bien. Y ese es el objetivo principal que tuvimos siempre desde el Estado provincial. Vamos a resolver problemas actuales, pero también problemas futuros. Y el camino al que vamos tiene que ver con mayores derechos, con mayores ampliaciones, pero que también este tipo de políticas no existan más
para que la sociedad realmente sea igualitaria desde el mundo de la casa, desde el mundo de la ciencia y la tecnología, del trabajo y de la política. Y ese es el camino que estamos atravesando. Así que bueno, muchas gracias por venir hoy y que sea una excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Queríamos también agradecer especialmente a Sandra Fernández, directora del CCT Rosario, que está presente, Roberto Rivarola, vicepresidente de Asuntos Tecnológicos de CONICET, al equipo de la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación, a Facundo Olivera y Marcelino Lagos, de la Jefatura de Gabinetes de Ministros de la Nación, y especialmente también a quienes encabezaron esta obra, que fue muy importante su aporte, para que también muchas investigadoras se animaran a escribir. Cuando tanto Dora como Luz como Ana dijeron vamos a prologar el libro, le contamos a la investigadora y hubo una sensación muy linda que las motivó a mejorar esos trabajos que habían presentado y a escribir. Entonces también fueron inspiración para muchas científicas que estén participando. Dicho esto, también queríamos mencionar que este espacio está auspiciado y promovido por Territia, que es un espacio de encuentro y común unión para el aporte federal de aquellas mujeres y diversidades que llevan adelante cargos de gestión y que busca propiciar diálogos y debates colectivos federales, equitativos e inclusivos, en momentos que es muy importante también hacerlo. Así que en ese sentido también comentarles que este espacio es un espacio abierto y que viene teniendo distintas instancias de encuentro en todo el país. Dicho esto, vamos a dar paso a que se incorporen al panel Ana Franchi y Luz Lardone, quienes honraron esta publicación con su acompañamiento. Y mientras se van acomodando, les queríamos contar algunas cositas vinculadas a específicamente la edición del libro. 2 o 3 certezas, 2 o 3 hipótesis y algunas preguntas resueltas y para qué y por qué. Algunas cosas ya plantearon Florencia y Marina muy bien. Para complementar eso, a mí me gustaría decir, más que nada en el rol de la coordinación, no solo del libro, sino también de la edición, que partíamos de 2 certezas cuando surgió esto. La primera es que los últimos estudios de Santa Fe marcaban una brecha muy grande en torno a las cuestiones de cuidado entre varones y mujeres investigadoras e investigadores. Este estudio lo hizo la Universidad Nacional de Rosario y nos daba que en los institutos, por ejemplo, mientras una mujer dedicaba de su día 3 horas y 20 minutos a las tareas de cuidado, sus pares varones lo hacían 2 horas 40. Entonces ahí nos da una brecha. Y por otro lado, en las universidades esto estaba más marcado, donde las mujeres dedicaban 3 horas 20, 3 horas 25 y los varones 2 horas. Ese tiempo que se dedicaba en el hogar era quitado de la labor científica, entonces empezaba a generar esas brechas. Eso era una certeza porque eran datos, entonces dato mata relato, entonces eso era una cuestión que había que atender. En ese sentido, también teníamos otra realidad que era la pandemia, que no hubo investigación que no haya concluido que acentuó estas desigualdades. Entonces teníamos, por un lado, la desigualdad preexistente y por otro lado, la catalización que provocó la pandemia de esta desigualdad. Y por otro lado, otra cuestión, al momento de concursar, cierta falta de antecedentes de muchas mujeres en relación a movilidades nacionales e internacionales y también en cuestiones de publicación. Entonces, esto era un diagnóstico que teníamos, que incluso no venía de esta gestión, sino de anteriores. Entonces, la hipótesis era, si se quiere, bueno, ¿cómo podemos ajustar esta desigualdad o cómo podemos generar un camino para ir reduciéndola? Y ahí la hipótesis es que el Estado es el principal mediador para reducir las desigualdades sociales y en ese sentido tiene que generar un marco normativo y un marco de política pública para que aquello que el mercado o la competencia no resuelve, lo puede hacer el Estado. Naturalmente acompañado también del sector privado, porque van a ver que muchos de estos ensayos están involucrados el sector público y el sector privado, no en una dinámica de competencia, sino en una dinámica de colaboración. Entonces, en este punto es la hipótesis de que el Estado tenía que atender esta situación. Y así fue que surge esta convocatoria y luego cuando empezamos a ver los resultados de las movilidades y el equipo técnico que evaluó cada una de las
de las postulaciones y luego los resultados, dijo, estos informes están buenísimos, hay que compartirlos, hay que sociabilizarlos. Entonces ahí dijimos, bueno, si ya teníamos el diagnóstico de la brecha y también sabíamos que hacía falta publicar, entonces dijimos, bueno, encabecemos como provincia, con asociación con las universidades, una política que permita que esa movilidad sea compartida. Y no solo desde el punto de vista de que se compartan los resultados porque a la investigadora le sirve, que eso es una dimensión muy individual también de la cuestión, sino también desde la dimensión colectiva, es decir, hubo un aporte estatal, hubo un acompañamiento comunitario, incluso de muchas personas que no acceden a los beneficios de la ciencia y la tecnología en muchos aspectos, porque estos programas se financian con fondos públicos. Entonces también es importante que le podamos contar qué fueron lo que estuvieron haciendo en el tiempo que tuvieron esta movilidad. Y así surgieron resultados de los más diversos y de distintas disciplinas que lo pueden chequear en el libro, van a encontrar desde resultados de investigación de cómo hacer que los arándanos se maduren más lento para que puedan exportarse, hasta van a encontrar investigaciones historiográficas sobre memoria y verde y justicia, como también cuestiones vinculadas a los derechos humanos desde una dimensión más social, política, e incluso desde una dimensión más de acceso a la salud. Y así van a encontrar cuestiones de economía, de política pública, de geografía, de historia, de sociología, de ciencias más aplicadas, biotecnología, algunas cuestiones de agroalimentos. Y entonces cuando se pregunten qué están investigando en Santa Fe y qué están investigando las mujeres santafesinas, bueno, parte de este libro trae unos resultados accesibles, porque además son informes cortos, entonces la intención también es que sean amigables. Y con esto ya quería como cerrar una idea, y es que dimos muchas vueltas sobre qué título tendría que tener el libro. No les miento si les digo que ese título fue y vino por un montón de ideas, porque era difícil encontrar algo que sintetizara una diversidad muy grande dentro de los trabajos. Entonces primero era historia, pero después no, después era un número y una letra, hasta que finalmente hubo una cuestión vinculada con la democracia, y es la cuestión de la voz. Entonces, también pensando en la dimensión de la participación, en la cuestión científica, que quizás es un terreno no tan explorado, sino decir, bueno, voces femeninas en la investigación, de alguna forma, intenta también resolver aquello que tiene que ver con voces históricamente invisibilizadas que se ponen sobre la mesa y dan a conocer algo. Y no solo desde el punto de vista de las mujeres dicen, sino también en un contexto en Argentina donde circula información falsa, donde circula desinformación y donde esto es alimentado, bueno, acá van a encontrar información relevante, rigurosa, científica, producida por mujeres y que tiene que ser parte de la democratización de las instituciones y de la ciencia. Entonces, también es una apuesta para hacer un puente entre la ciencia, la democracia y la justicia, porque no solo es ayudar a las investigadoras, colaborar para que puedan desarrollar sus carreras, sino también que aquello que se hace tenga impacto social y genere un mundo mejor, una Santa Fe mejor, una Argentina mejor. Y asimismo, combatir la desinformación y los discursos que están teniendo bastante arraigo social hoy en día con ciencia de calidad. Porque no es que lo hacen las mujeres y por eso se muestra, no, lo hacen las mujeres y además es información rigurosa, científica, medida, muy bien realizada, que no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo. Entonces, por eso también se presenta en Buenos Aires, porque si bien es una propuesta de Santa Fe, la realidad es que tiene que ser motivo de un orgullo nacional, porque son investigadoras que pertenecen a un sistema de ciencia y tecnología nacional. Así que dicho esto, agradecerles mucho la presencia, autoridades presentes, quizás no nombré a todos y a todas, pero son un montón, entonces también fui punteando, y los dejo y las dejo con Luz Lardoni y Ana Franchi, que han prologado esta obra y son motor de todo esto que yo he dicho y también inspiración de muchas mujeres para hacerse un lugar en el ámbito científico, tecnológico y también democrático. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. En primer lugar,
Gracias por la invitación, gracias por recibirnos en la Casa de Santa Fe y gracias por permitirnos prologar este libro. La verdad que el libro asociado al programa de becas de movilidad es algo que venía haciendo falta. ¿Por qué venía haciendo falta? Porque en esta carrera desigual de varones y mujeres en la ciencia y en la tecnología, en casi todas las cosas, pero nosotros nos ocupamos de la ciencia y tecnología, porque la diferencia salarial, etcétera, ocurre en todas las áreas, pero bueno, nosotros nos ocupamos de esta área. Y una de las causas son los cuidados, y otra de las causas importantes es la dificultad de las mujeres de mostrar sus trabajos. Y este proyecto, este programa, junta de alguna manera esas dos dificultades que tenemos las mujeres para poder avanzar en las carreras. Ustedes saben que hay estudios internacionales que muestran que las mujeres son mucho menos invitadas a ser conferencistas, a ser participantes de simposios, aún a nivel de estudiantes, a ser de los elegidos para presentar su trabajo. Una vez en el congreso que yo iba todos los años, que es de investigación clínica, una compañera que formaba parte de la comisión directiva invita a una investigadora de Estados Unidos y la investigadora le contesta, sí, estoy muy contenta de ir, pero ¿por qué yo soy la única mujer en el simposio? La verdad que la compañera se sintió terriblemente avergonzada porque tenía que ser la invitada la que le reclamara que era la única en el simposio. Y esto pasa constantemente. Y cuando nosotros muchas veces leemos papers donde hay iniciales y no nombres, siempre primero pensamos que es un varón, luego pensamos que es una mujer. Como dijo recién Constanza, la pandemia agudizó muchísimo esto. El porcentaje de mujeres protagónicas en los trabajos que se publicaban disminuyó más de un 20%, porque además de todo, de las 3 horas, todo eso, tuvimos que dedicarnos a la educación de los niños y las niñas, que era por Zoom y que había que completarla en los hogares. Así que un filósofo que se equivocó, que dijo que de la pandemia íbamos a salir mejor, bueno, la verdad que no la pegó para nada. No salimos mejor, las dificultades se acrecentaron, por supuesto para todos y todas, pero para las mujeres fue aún peor. Y como dijo Florencia, estamos atacando un problema actual y un problema futuro, porque, y tomando todo al revés de lo que están diciendo varios candidatos y candidatas, la inversión y no gasto en ciencia y tecnología es a largo plazo. Sabemos que una joven que entra a la universidad tiene 5 o 6 años de carrera, un doctorado, 5 años, un postdoctorado, y estamos entre 15 y 20 años. Primero, y para desacreditar algunas voces, jamás una empresa privada va a invertir durante 20 años a riesgo. Eso no tenemos ninguna duda. Ahora, ¿qué le pasa a una mujer en todos estos años? Donde pasa por los momentos más importantes de fertilidad, de la posibilidad de tener o no hijos, es una decisión. Pero si la decisión se da de tener los hijos, tenemos el tema de dificultad, el embarazo. Ustedes saben que el derecho de la licencia maternal fue el primer derecho laboral del mundo y nuestras becarias no lo tenían. Fue la doctora Dora Barrancos, que acá no está, cuando formó parte del directorio, que puso la licencia por maternidad para las becarias y luego la prolongación de la beca para que esos 3 meses o esos 100 días no perjudicaran la realización de la tesis o más tarde en el postdoctorado. Ahora seguimos avanzando, afortunadamente, y en el mundo se empiezan a hablar de licencias compartidas. Pero fíjense que Noruega, que da 1 año de licencia por maternidad / paternidad, tuvo que obligar a los papás que se la tomaran, porque aunque la tenían, se las dejaban generosamente a las mujeres, ¿sí? Y entonces el desfasaje en su trabajo era importante, si uno se iba 1 año o se iba 6 meses. Entonces es una realidad en el mundo, no nos consuela para nada eso, pero es una realidad en el mundo. Seguimos teniendo en la Argentina mayoría de investigadoras, salvo en ciertas áreas, las famosas disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde todavía son muy poca la cantidad de alumnas, primero en las universidades y luego la presencia en los lugares de investigación, a pesar de que en relación al mercado casi son más, porque el mercado es bastante más hostil para las mujeres que las academias o lo académico o los lugares de investigación. Somos mayoría, como alumnas en las universidades, somos mayoría, 60%. Creo que se cuentan entre 10 y 11 la cantidad de rectoras,
¿sí? Entre 10 y 11 de casi 60 universidades públicas en nuestro país. Yo soy la segunda presidenta del CONICET. En esta gestión tuvimos varias presidentas de instituciones de ciencia y tecnología, tuvimos una primera presidenta del INTA, ya no la tenemos, tuvimos en estos momentos, hay una presidencia en el INTI, por tercera vez una presidenta en la CONEA, etcétera, estuvimos presentes. Ahora, acá con DUS tenemos una calificación, nos invitan, algunas nos sientan, no nos dan la palabra. Y los varones porteños hablan de género y de federalización, no es un clásico. Pero parece que lo están estudiando y están aprendiendo y hablan ellos. Nosotras miramos, escuchamos y tendríamos que aprender. Es muy difícil y eso pasa en casi todos los lugares de gestión, en los sindicatos, en los empresarios. La verdad que las fotos dan vergüenza, porque parecen el tercer tiempo de un partido de rugby. No son fotos donde la presencia de las mujeres en la gestión política y en el caso de política científica, que es la que a nosotros nos interesa, no estamos. En la gestión de las universidades somos vicerrectoras porque somos las que además podemos servir el café y la Coca-Cola, pero no somos rectoras. Nos cuesta todavía muchísimo ya transcurrido el cuarta parte del siglo XXI, donde en la Argentina tempranamente las mujeres llegaron a las universidades. Ustedes saben que las universidades fueron absolutamente machistas. Cuando se crean en el siglo XIII las universidades, las mujeres no podrían estar. Coincide las primeras facultades de medicina con la persecución de las brujas, que tenían saberes médicos especialmente de control de la natalidad, etcétera. Empieza la persecución de las brujas cuando el saber médico se institucionaliza. Y no pudimos pesar esas facultades durante muchísimos años. Cambridge admite mujeres recién en los años 60, Cambridge, ¿sí? La Argentina llegamos mucho antes y tenemos un porcentaje en ciencia y tecnología de mujeres muy temprano. En los años 80, en el CONICET ya éramos más del 40% de investigadoras, cosa que no alcanza en estos momentos Europa, ni Estados Unidos, y mucho menos Japón. Sin embargo, nos sigue costando llegar a las categorías más altas. Sin embargo, nos sigue costando muchísimo llegar a los puestos de gestión. Este panel previo de todas mujeres es absolutamente insólito en general. Así que trabajar, dar la posibilidad, como decía antes, de que estén en los congresos, estén en los lugares, muestren su trabajo, ellas, no un compañero que pudo viajar y que no es el protagonista del trabajo. Eso inspira, buscar inspiración en otras generaciones, de otros lugares también sirve. Mi generación no tuvo casi modelos. Yo si ahora les digo rapidito, denme el nombre de una mujer científica, todos me van a decir Marie Curie. Ahora díganme la segunda y ahí empezamos a tambalear. Marie Curie fue una genia, pero una genia que casi nos pone muy hacia atrás, porque 2 veces premio Nobel, el radio, el polonio, etcétera. Es un ejemplo como muy difícil, ¿no? No nos acercamos ni a los talones de Marie Curie. Pero todas las demás, ¿dónde están? Y no las conocemos. Fíjense que el Premio Nobel de Economía este año fue para una economista que estudió los temas de cuidados en distintas profesiones, y tiene un paper que dice que si ganáramos igual sería inequitativo, porque además nosotros, como dijo Constanza, nos ocupamos de las tareas de cuidado. Entonces, ni siquiera si alcanzáramos, y estamos muy lejos de alcanzar los mismos salarios, sería equitativo. Y en nuestras áreas, porque nosotros empezamos con el tema de género hace tanto que hay muchas que no habían nacido, en el año 85, hablábamos con nuestras colegas y les decíamos el tema de género en ciencia y tecnología, decía, no traigas otro problema más, no es un problema. Si yo soy investigadora adjunta, gano igual que el investigador adjunto. Si soy profesora adjunta, gano como el profesor adjunto. ¿Cuánto te lleva a vos llegar a ese lugar? Y esa es la inequidad en las universidades y en los lugares de ciencia y técnica. Así que, sobre todo, creo que poder avanzar y llevar conciencia a algo que el feminismo dijo, el problema no es propio, el problema es político, y que no se sientan nuestras becarias, nuestras investigadoras, sentirse mal porque yo no puedo, no es que yo no puedo, sino que es un sistema
que no permite igualar las carreras. La carrera científica es una carrera con muchas dificultades. Lo que nosotros pedimos es que sean iguales para los distintos géneros, para las disidencias, etcétera, que empecemos en el mismo lugar y podamos llegar al mismo lugar con igual esfuerzo. Una ministra española una vez dijo algo que molesta mucho, pero que a mí me parece fantástico, y dice: va a haber igualdad cuando las mismas personas con bajas capacidades de ambos géneros lleguen a los mismos lugares. Esto es complejo, pero siempre las mujeres tenemos que mostrar un poquito más. Bueno, las felicito a todas y nada, yo siempre termino con un discurso: vamos por más. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero, muchísimas gracias por hacernos parte de este enorme trabajo, tan grande como el libro. La verdad que cuando lo vimos materializado no parecía tanto, y es un montón, o por lo menos parecía mucho más de la cantidad de trabajos que en su momento pudimos revisar para poder prologar. Yo arrancaría contando la anécdota que Ana dejó en el medio, que son las categorías. No sé, algunos creo y algunas las conocen. Acá hay chicas que integran el COFECIT, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero las categorías es cuando nos invitan a los lugares y nos sientan en el público, somos macetas de plástico. Cuando nos sientan en la primera fila, somos macetas de plástico con platito. Cuando nos sientan en la mesa, así como estamos ahora, pero calladitas, somos potus. Y cuando nos dicen hablen pero solo 5 minutos, potus parlantes. Y después podemos seguir agregando. Dora dice que va a hacer un paper con esas categorías. Yo no creo que dé para tanto, pero para un ensayo sí, porque le agregamos calificativos, ¿no? El potus parlante federal, el potus parlante científico, y así podemos seguir adjetivando. Pero no dejamos nunca de ser potus. Ese es un poco el chiste que nosotros hacemos, que es como no tan chiste, para poder salir a veces de los lugares que no queremos asumir, porque creo que también de eso se trata, de no naturalizar ni asumir como estáticos esos lugares. Voces femeninas de la investigación. A veces y hay bastante bibliografía al respecto, cuando hablamos desde lo femenino, se suele de alguna manera poner en cuestión esto de lo femenino por el estereotipo, por lo estereotipado. También hay mucha literatura que habla de lo que significa producir conocimientos, gestionar los conocimientos, que es en buena medida lo que nos ocupa en política pública, y por el otro lado comunicar los conocimientos, porque también, y en eso creo que Santa Fe es una de las jurisdicciones de nuestro país que ha dejado una huella y es una jurisdicción referente, una de las pocas, porque no son tantas, en lo que tiene que ver con comunicación pública de las ciencias con perspectiva de género. No es menor el nombre, porque cuando uno habla desde lo femenino está de alguna manera referenciándose con estereotipos históricamente construidos, pero también con algunas cosas que, apoyados sobre esos estereotipos, nos hacen la diferencia, que es un poco el concepto que en su momento pude incorporar en el prólogo. La diferencia como eso que distingue, ¿no? No es un concepto que esté subestimado o subvalorado, sino más bien como esto que diferencia desde la distinción. Y cuando hay una autora, incluso que en el prólogo yo cito, que es Tatiana Camps, que habla de liderar desde lo femenino, y ahí también aparece otro concepto. A veces cuando nos dicen que inspiramos o que somos lideresas porque nos han convocado como tal, nosotros decimos, bueno, ¿por qué, o por lo menos en lo personal, por qué lideresas? ¿Qué significa liderar? Y durante mucho tiempo, a veces las mujeres que éramos convocadas en esos lugares, éramos convocadas porque teníamos la capacidad de sostener atributos masculinos, ¿no? Teníamos huevos, teníamos carácter, lo mismo que nos convertía automáticamente en locas, ¿no? Si teníamos carácter, era difícil después sostenerlo porque hay que sostener, digamos, ese carácter o por lo menos contenerlo. Y cuando empezamos a hablar de esto de el desde lo femenino o estas voces femeninas, lo femenino también, y algo que decía Florencia,
Implica, por ejemplo, poder posicionarse desde lugares de gestión, desde lugares de producción de conocimiento, desde la generosidad. Las mujeres sabemos ser generosas, podemos estar en el centro sin estar en el centro, podemos sumar sin necesidad de estar al frente de procesos, podemos dejar huella como las elefantas, que por cierto son grupos muy matriarcales también, en esto de pasar por la gestión tratando de dejar algo. Creo que lo asocio también con el nombre del libro, hacerlo desde lo femenino. Uno lidera o gestiona o genera o propone cosas desde lo femenino. Me parece importante que a veces cuando hablamos de la visibilidad del conocimiento, y ahí voy a poner dos cosas en juego. Uno, la visibilidad de algo que no está en la centralidad de Cava, decía Constanza, no es casual que lo estemos lanzando, largando desde Buenos Aires. Santa Fe es un centro en sí mismo, pero también es una periferia respecto a Cava. Imagínense las mujeres que producen conocimiento en otras jurisdicciones que no son las centrales, ni siquiera Santa Fe. Muchísimo más difícil de poder visibilizar la diversidad de los trabajos que están acá, decía Constanza, desde hongos hasta experiencias y vivencias de distinto tipo, y con sus estilos, más académicos, menos académicos. Entonces, cuando miramos, además de hacerlo desde lo femenino, desde lo geopolítico, y voy sumando como capas de información, es aún más complicado, y más complicado la visibilidad, y yo diría, y acá viene el otro concepto, la legitimación de ese conocimiento, porque funciona todo el tiempo como dobles lazaduras, como podemos ir superando algunas, pero nos cuestan las otras, ¿no? Entonces la visibilidad, la georreferencialidad desde el lugar donde provenimos, y además la legitimación de ese conocimiento. No siempre en igualdad de condiciones estamos tan bien legitimadas, ¿no? A veces es difícil, podemos alcanzar el número, obviamente las diferencias todas las que marcó Ana, pero sobre eso también tener que dar cuenta de nuestras capacidades, ¿no? Que también es un examen que a veces es muy silencioso, pero que tenemos que rendir, sobre todo si hacemos gestión. También cuando uno habla desde lo femenino, las mujeres somos buenas hacedoras, pero no somos tan racionales para tomar decisiones como lo puede hacer la frialdad de un varón, ¿no? Esta capacidad también construida sobre los estereotipos de las mujeres ser amorositas. Nosotros somos re amorositas, podemos cuidar y podemos hacer un montón de cosas, dicen los estereotipos, y eso a veces, casi siempre, nos descalifica frente a el varón que puede tomar algún tipo de decisión muchísimo más neutral y objetiva. Nosotros somos muy sensibles, dice el estereotipo, y eso nos hace vulnerables. Después, la otra cosa que resaltaba o que me gustaba cuando podía mirar la totalidad de la publicación, era esta cuestión de cómo se había marcado esta diferencia histórica desde lo femenino, ya no desde los estereotipos, sino desde las explicaciones más epistemológicas, de las cuales las mujeres también fuimos históricamente marginadas, ¿no? Incluso hasta llegar a dudar de si podíamos participar o no en las discusiones científicas. Hoy a veces eso si sos mujer y de las ciencias sociales, quedás medio al margen de algunas discusiones porque tenés aún menos herramientas que las otras disciplinas. Y te mandan a lavar los platos. Entonces, vamos como sumando estas capas y cuando se explicaba, por ejemplo, este poder de la diferencia, y hubo durante mucho tiempo una explicación religiosa de las mujeres por qué éramos diferentes, ¿no? La famosa costilla de Adán y de dónde salimos y demás, hasta que aparece la teoría de la evolución, y entonces ahí las mujeres empezamos a ser producto de otra explicación de la diferencia, que era en parte la deriva genética, ¿no? Entonces teníamos el cerebro más pequeño, por lo tanto, eso se traducía en menor capacidad, en menor inteligencia, etcétera, etcétera. Conclusión, digamos, para hacerlo rápido y corto, la diferencia históricamente ha demostrado que incomoda, que nos saca de las zonas de confort, que interpela eso que está tan férreamente establecido y tan sólidamente en apariencia construido, que es la supremacía, y diríamos así muy
provocadoramente del conocimiento del varón blanco, y sobre todo occidental y cristiano durante muchos años de paradigmas de construcción, de construcción de perspectivas de género, digamos. Yo creo que hoy estamos en un momento histórico muy complicado, donde se retrocede en muchas conquistas, en muchos derechos conquistados. La cuestión del género entiendo que también hoy a veces hay que volver a explicar ya no solo el número, que en algún momento habíamos avanzado bastante, y creo que acá también hay una cuestión generacional, sino, además del número, otra vez volver a explicar que somos buenas, que podemos hacer aportes diferentes. Y ahí aparece una pregunta que, ¿en qué somos, cuando decimos en las mujeres, o lo que la ciencia se está perdiendo porque las mujeres no participamos? Mi pregunta era, ¿qué es lo que nosotros aportamos que la ciencia está perdiendo y cómo poder ponerle palabras a ese no aporte, digamos, que es difícil de poder visualizar? De vuelta, los números, todo lo que es más racional, más tangible, es fácilmente asociable a lo masculino, pero lo otro, eso que tiene que ver con la generosidad, con el poder humanizar procesos, humanizar gestiones, etcétera, es más difícil y por lo tanto menos valorado. Yo voy a poner dos ejemplos que tienen que ver con la gestión del conocimiento o la gestión de las políticas del conocimiento. Cuando digo gestión de conocimiento hablo, por ejemplo, de las directoras de CCT, que no son muchas, pero hay varias, o las decanas o rectoras que nombraba Ana. Y algo similar pasa en el Consejo Federal, en donde Constanza comentaba que está Territia, que es el espacio donde las mujeres que hacemos gestión de políticas de ciencia y tecnología en el Consejo Federal se conformó, se constituyó para poder expresar algunas cuestiones. Hay aquí varones, debo decir, del COFECIT, se autodenominan deconstruidos, habría que verlo. Tenemos allá Chaco, está Córdoba, está Chubut, y también hay gente de la subsecretaría. Al doctor Rivarola lo vamos a poner también entre los varones deconstruidos. Los conversos son difíciles. Son difíciles los conversos. En el COFECIT, la mayoría de los representantes titulares del Consejo Federal son varones. ¿Por qué es importante ser titular y ser mujer? Porque, por ejemplo, la representación del Consejo Federal en el directorio del CONICET solo puede hacerse si sos titular en el Consejo Federal, pues la mayoría de los titulares son hombres. Ha cambiado, creo, para mejor, pero eso refleja también quiénes son los tomadores de decisiones en las provincias, en el área de ciencia y tecnología, y cómo, de alguna manera, quedan las áreas subsumidas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un ministerio X, del cual, pues a veces ciencia y tecnología depende, no todos son ministerios, como el caso de Córdoba o Catamarca o Corrientes, que está acá también Micaela. Bueno, el caso de Corrientes es una referencia, Mica, te tomo como referencia. El ministro es el titular ante el Consejo Federal, es un ministro de Ciencia y Tecnología, pero quien participa, viene y se involucra es Micaela, que es la mujer y es subsecretaria. Si hubiera una elección para participar en el directorio del CONICET o cualquier otra representación, Micaela no podría participar, porque es alterna, pero es la que está acá, asamblea. Lo que pasa con Corrientes pasa con la mayoría de otras jurisdicciones, excepto algunos casos de construido, ante que Chubut me diga algo. Digo, es importante porque pese a que lo hacemos visible y lo decimos, y sigue existiendo algo similar, aunque cambiando también en el comité ejecutivo del COFECIT. Hasta el año pasado no había ninguna mujer, excepto Marina Baima, que era la secretaria ejecutiva, porque los demás que representan regiones eran hombres. Este año pudimos cambiar. De a poco, yo creo que el género en todas sus dimensiones se milita, es una cuestión política, dice Ana, y como cuestión política nosotros militamos la perspectiva de género, más allá, digo, de las especificidades
el hecho de proponer políticas públicas o programas o distintos instrumentos que tengan que ver con eso es una manera de militancia, y por eso se celebra, digamos, las iniciativas de este tipo, y que creo que lo mejor que podemos hacer, en el caso nuestro, hablo por Ana porque creo que lo compartimos, es acompañar este tipo de procesos que fortalecen a las mujeres que tienen voz, pero que o no siempre son legitimadas o no siempre son visibilizadas. Entonces, en ese sentido, no queda mucho más para decir que sentirnos orgullosas de formar parte, o sentirme orgullosa de formar parte de estos procesos, que ojalá se multipliquen, que trabajamos todos los días para eso, que no es fácil porque estamos dentro de estructuras, estamos dentro de coyunturas, y en las coyunturas actuales, insisto, creo que la cuestión de género ha retrocedido. No podemos permitir no solo que no retroceda, sino que mucho menos que se pierda. Claramente hay propuestas y hay modelos donde el género es algo importante, donde el derecho de las mujeres y las diversidades son importantes. Nosotros en el foro decimos que con suerte llegamos a las mujeres, porque el foro es de mujeres y diversidades, pero que a las diversidades todavía estamos demasiado lejos para poder llegar, que estamos todavía en los espacios de las mujeres. Y entonces eso, una invitación a continuar militando el género, a asumir que esto es una cuestión política y que en esta cuestión política y en esta coyuntura actual no podemos dejar que los derechos conquistados involucionen y mucho menos que se pierdan. Así que muchísimas gracias por dejarnos ser parte de esto. Bueno, muchas gracias. La verdad que siempre sirve como estos espacios de reflexión porque nos hacen generar mejores políticas públicas, que creo que es el sentido. Ahora nos parecía importante que hay varias representaciones, aquellas que quieran hacer o aquellos que quieran hacer algún aporte sobre lo que presentamos hoy o algún aporte en líneas generales desde el foro, desde los otros espacios también gubernamentales. Nos parecía importante poder hacerlo sabiendo que era una presentación amena en el cual íbamos a poder desarrollar una conversación, así que los que quieran o las que quieran tomar la palabra. Te mire, pero no sé si voy a poder... A ver. Ahí está. Paro, me vengo acá con... No, simplemente insistir un poco en lo que ya se trabajó. Hay cuestiones que tienen que ver con la propia dinámica de lo que significa toda la lucha alrededor de los derechos de las mujeres, de lo que tiene que ver también con el feminismo y de lo que tiene también que ver con nuestras propias luchas al interior, no solamente del sistema científico, sino, como bien señalaron antes, al interior de las universidades. Yo vengo de una facultad que en el año 90 comenzamos a trabajar junto con varias pioneras, podríamos decir, personas que eran docentes de nuestra casa de estudio, de la Facultad de Humanidades, pero también el apoyo incondicional de colegas como Dora, que siempre estuvo muy cercana, y dos cuestiones se elaboraron en esos años. Primero, la creación de un centro interdisciplinario de estudios de las mujeres, y después una maestría de Poder y Sociedades de la Problemática de Género. Tanto el centro como la maestría continúan estando vigentes y se convirtieron en un espacio de formación fundamental, no solamente para formar recursos académicos, sino también para formar, y lo más importante, recursos que se vincularon a la función pública. Durante mucho tiempo
funcionarias de la Municipalidad de Rosario, funcionarias de la provincia de Santa Fe, distintas colegas de asociaciones ligadas a la justicia, a la defensa de derechos humanos, pasaron las distintas cohortes de la maestría y se convirtieron en piezas esenciales de las transformaciones que después decantaron en políticas públicas que marcaron una diferencia. Y eso también tiene que ver en las transformaciones que se desarrollaron al interior de CONICET, al interior de la estructura. Ana lo señaló muy bien, creo que la labor central de Dora en esa transformación, Dora tiene la gran particularidad de concentrar una alta performance académica con una militancia incuestionable y una capacidad de comunicación también invalorable. Y eso hizo posible que también al interior de CONICET se gestaran estos haces que todavía nosotros estamos poniéndolo en funcionamiento. Y eso también lleva a reflexionar que estos años de trabajo académico, estos años de trabajo al interior de las instituciones, estos años de trabajo al interior de los grupos de investigación, en formar desde la perspectiva de género nuestros recursos humanos, no deben cejar. Estamos en un punto de inflexión que significa que hay que romper con esta idea de que siempre vamos para adelante para estar mejor, sino que siempre tenemos que estar preparados para seguir militando, para no transigir, para seguir trabajando sobre la defensa de nuestros derechos y no abandonarlos. Nunca hay que quedarse en el lugar seguro y eso también es lo que tenemos que trabajar con las generaciones más jóvenes y nuestros recursos humanos que estamos formando y también en políticas públicas. Los derechos deben seguir siendo conquistados y trabajados día a día y nuestras funciones y en nuestros cargos de gestión eso también tiene que estar siempre, siempre presente. Este ejemplo que les comentaban de la Facultad de Humanidades creo que es un excelente ejemplo, son 30 años de trabajo ininterrumpido en formación y es lo que tenemos que hacer por 30 años más de trabajo ininterrumpido también en el sistema científico y en la transformación de la política de género. Y este libro creo que de alguna manera sintetiza esos aportes. Esa política pública que se generó desde la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe es el mejor ejemplo de este trasvasamiento, de poder considerar a la política pública de género como un eje central para el desarrollo de la investigación y el acompañamiento. Lo conseguido, bienvenido, pero tenemos muchísimas otras cosas más para conquistar y para trabajar. Nada más. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Impecable siempre el reconto histórico. Es siempre, placer. ¿Alguno o alguna más que quiera? Estamos entre amigos y amigas, así que el que quiera aportar. Están calladísimos. Bueno, sin más entonces, ahí está. Bien. También en poder trabajar el hecho de las mujeres trabajadoras, en esa perspectiva que le dimos, y mujeres trabajadoras de la ciencia, porque siempre en el campo científico y tecnológico se habla de ser científico o científica desde un lugar de superioridad y no desde un lugar de trabajador y trabajadora. Eso también es una batalla interna que sé que se está dando. Y en este caso pusimos el foco a las mujeres trabajadoras, no solamente dentro del campo científico y tecnológico, sino también como trabajadoras dentro de sus casas, y lo hicimos en el mundo de la industria con el plan de fomento industrial, donde se incorpora la perspectiva de género y donde hay fomento a las industrias que incorporen mujeres, porque la brecha en el trabajo industrial es muy grande también, y también lo estamos haciendo con la asistencia al trabajo industrial y el hecho de los parques y áreas industriales en la provincia de Santa Fe. Poder combinar y poder fortalecer a las mujeres trabajadoras en los distintos ámbitos creo que es clave en esto que hablábamos de las brechas y esta gran mención que Ana hace del nuevo Premio Nobel de Economía, donde se está poniendo en discusión en el mundo que la brecha de género en el mundo laboral es enorme y cuánto aportan a los productos brutos internos, productos brutos geográficos, el trabajo no reconocido y no remunerado a las mujeres. Así que me parece que también es un aporte a todo esto que estuvimos charlando en este tema.
Gracias, Flor. Bueno, y ahora sí los invitamos a un agasajo de la Casa de Santa Fe, así que gracias, Candelaria, y gracias a todas y a todos por venir y compartir con nosotros esto que era un hito importante en las políticas con perspectiva de género en ciencia y tecnología del Gobierno de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.